De cero a CEO. Bienvenidos a los estudios de radio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Hoy traemos este programa especial para presentar un proyecto de innovación docente titulado el Learning Podcast en Empresa Audiovisual 2024-2025. Vamos a presentar un poco a todas las personas intervinientes que tenemos hoy en este día tan especial. A mi izquierda del todo, Shakira García, a los micros. Hola, Daniel, encantada. Encantado. Un poco más a mi izquierda, más cerquita, en este caso, Elma López, profesora de Empresa Audiovisual y coordinadora de este proyecto. ¿Qué tal, Daniel? Y detrás del cristal, muy importante también, aunque sea el último, muy importante, Miguel San Juan a los mandos. Hola, buenas tardes, sí, aquí estamos. A mí no se me ve, pero bueno, yo estoy en la sombra controlando un poco y vamos a ver qué nos cuenta Emma sobre este proyecto, que yo creo que va a ser muy interesante y muy nutritivo, ¿no?, de conocimiento. Muy bien, gracias, Miguel. Vamos a empezar por las preguntas básicas, por unas preguntas para indicar y direccionar al público, todos los que nos están viendo, de qué va esto. La primera es, ¿en qué ha consistido este proyecto? ¿Quiénes han participado? Y sobre todo, lo más importante, los resultados. Pues Emma, si te parece, perdón Claro. por cortarte, pero No, siendo no. tú la coordinadora del proyecto, ¿empiezas tú contando? Sí, me parece fantástico. Muchas gracias, Shakira. Bueno, pues nuestro proyecto de innovación docente ha consistido en emplear el Learning Podcast como herramienta docente en una asignatura de vuestro grado, el grado de Comunicación y Creación Audiovisual, en concreto en la empresa en la asignatura, que eso Correcto. es, empresa audiovisual. Cuando dices herramienta docente, ¿a qué te refieres? Explícate un poco. Pues sí, me refiero a que, como vosotros sabéis bien, vosotros tres, porque participasteis en una prueba piloto realizada el curso pasado, parte importante de la evaluación continua de empresa audiovisual ha consistido en realizar un podcast sobre temas relacionados con el programa de la asignatura. Se trataba de un podcast que tenían que realizar en equipo personas, 4 o 5 estudiantes, que se deberían coordinar para llevarlo a cabo, y siempre teniendo en cuenta que tenían que manejar bibliografía diversa, variada, rigurosa y actual. Es verdad, en el piloto, que es como tú bien has dicho, estuvimos nosotros, recuerdo que subiste a Studium, a la plataforma, una serie de instrucciones que teníamos que seguir y luego también las comentamos en clase. ¿Ha sido así este año o ha habido algún cambio? Bueno, hemos seguido un poco esa línea, pero es verdad que como hemos adquirido experiencia gracias a la prueba piloto, pues hemos hecho bastantes mejoras. Hemos, ¿a qué te refieres con hemos? Bueno, pues... ¿Quién hay detrás de este tremendo proyecto? Claro, claro. Es que somos un equipo. Entonces lo formamos vosotros tres como estudiantes, que aportáis la parte técnica, más de difusión, vuestra experiencia en el piloto. Y luego 3 profesores, entre los que me incluyo, que aportamos la parte académica y profesional. Bueno, pues mis compañeros, Javier López Gil, del Departamento de Sociología y Comunicación, y Ana Isabel Prieto, que comparte departamento conmigo, Administración y Economía de la empresa. Vamos, un equipo multidisciplinar totalmente, acercando a los dos intervinientes dentro de todo este proyecto, alumnos con profesores. Sí, de hecho era uno de los objetivos del propio proyecto, el acercar más un poco el mundo académico y profesional, ¿no? Sí, porque de hecho esto lo hemos hablado muchas veces, Ana, Javier y yo. Es un tema que nos obsesiona y queríamos buscar cómo hacerlo. Me gustaría hablar sobre algo importante, vamos a los resultados ahora, pero ha habido un desarrollo, un incremento, una mejora desde ese episodio piloto que realizasteis hasta el último. Bueno, Cuéntame. pues sí, ha habido mejoras, porque, bueno, a lo mejor son 4 las fundamentales. No sé, por ejemplo, nos dimos cuenta que el podcast implica bastante trabajo. De hecho, en vuestro curso, algunos de vosotros nos lo comentasteis, de manera que en esta nueva edición le dimos más peso a la evaluación continua, el 75%. Esa fue una mejora. Otra fue las instrucciones, que fueran más detalladas, que guiaran mejor el trabajo que tenía que realizar el equipo. Una tercera, una rúbrica, cosa que no se dio en 23-24, una rúbrica que evaluaba los diferentes ítems a tener en cuenta, pues no sé, la parte técnica, la parte de entretenimiento, el ritmo, el lenguaje, ¿no? Claro. Eso es, Vale. eso es. Vale. Y la cuarta, pues intentar que los alumnos
no solamente buscaran fuentes de información rigurosas y actuales, sino que las referenciasen utilizando APA, porque muchos las desconocen y creemos que seguramente las vayan a utilizar en el TFG. Nuestro amigo APA. Ahí es. Nos persigue. Nos ha Eso llevado es. por el camino de la amargura siempre. Pero bueno, sí, estáis dando mucha vara y eso al final nos hace obsesionarnos con ello. Claro. Es lo importante. Vale, vamos a lo último. Resultados, profesionalmente y personalmente. ¿Cómo ha afectado y cómo los ves? Bueno, pues personalmente, una experiencia, yo creo que en esto están de acuerdo mis compañeros, Ana y Javier. Una experiencia muy, muy grata. Porque, vamos a ver, esta asignatura es la única asignatura de empresa que tenéis en vuestro grado. Y bueno, pues puede parecer un poco lejana a lo que vosotros vais a hacer en un futuro, cuando en realidad cada vez más empresas solicitan personas que sean capaces de comunicar, pues no sé, la estrategia corporativa, la imagen de marca. Entonces, bueno, pues de ahí surgió la idea, ¿no? Hablando entre nosotros. Ha sido ¿Profesionalmente? Y bueno, y profesionalmente, pues que al final los alumnos pudieron elaborar 14 capítulos originales de toda una serie audible. ¿Pero cómo qué capítulos? Pues, ¿Como una serie? Sí, porque como cada podcast trataba un tema específico y seguían un patrón común. ¿Por ejemplo? ¿Temas, por ejemplo? Pues, por ejemplo, se me ocurre temas sobre finanzas. Ahora que está tan de moda el crowdfunding, pues si el tema genérico que se les asignaba era estudiar nuevas formas de financiación, pues a lo mejor se podían centrar en crowdfunding. Y realmente lo hicieron muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Algo que decir, Shakira? No, sí, recuerdo que nos pasasteis el jingle, la miniatura y el título, que a mí me parece muy curioso que lo hicieron todos los alumnos, muy creativos, la verdad. Es verdad, lo titularon al final de cero, de no saber nada, de cero a CEO. Eso es. Sí, Así exacto. Así surgió, ¿no? Y ¿vamos a poder escuchar en algún lado algún ejemplo de alguno de estos capítulos? O... Sí. Tenemos previsto, entre los materiales que vamos a publicar, que se pueda acceder a algún capítulo a modo de muestra, por supuesto. Vale, pues ahí estaré yo la Muy primera. bien. escuchando. ¿Dónde se va a poder ver? Bueno, pues en un principio tenemos pensado subirlo al canal de YouTube del SUMAS de la Facultad de Ciencias Sociales, con lo cual todo aquel interesado ya sabe dónde buscar. Vale. Yo te iba a hacer un par de preguntas. La primera es que todavía no he entendido muy bien la razón de por qué meterlo en una evaluación continua. Claro, pues porque también lo hablamos los profesores y pensamos que antes de grabar un podcast había que elaborar un guión con unas pautas y antes de nuevo de grabar el podcast, como decía, había que evaluar ese guión y darles feedback, puntos fuertes, puntos débiles, de manera que pudieran mejorarlo. Entonces, el guión inicial lo entregaron en febrero, si no me falla la memoria. Con el feedback pudieron mejorarlo y entregaron un guión final y su podcast ya a mediados de abril. Por esa razón, evaluación continua. ¿Y algún ejemplo así del feedback que le dabais en febrero? Sí, pues por ejemplo, se insistía mucho en que la sinopsis del capítulo fuera muy clara, fuera directa, que tuviera un límite de palabras, que la bibliografía no solamente fuera interesante, sino que sobre todo fuera rigurosa, que fuera actual, ese tipo de cosas. Vale. Bueno, pues ya por acabar, que te dije que tenía un par. La segunda es que cómo se crearon los grupos y cómo fue la elección de las temáticas, si fue libre o fue aleatorio, cuéntanos. Claro, pues los grupos se formaron aleatoriamente porque pensamos que en la vida real es así. Te toca trabajar con quien te toca trabajar. Cierto. Y luego los temas, pues sabemos perfectamente que hay temas que gustan más que otros. Para evitar que todos hicieran lo mismo y que hubiera diversidad, se asignaron, pero se asignaron de manera muy general a cada grupo. Y luego dentro de cada grupo ellos mismos decidían cómo tratar el tema. Una última mía. ¿Cómo ha acabado una profesora de empresa, ¿no?, del mundo de las finanzas, realizando un podcast con los alumnos de comunicación? Pues primero porque aterrizas en un mundo que ves que va por ahí y además tienes que intentar motivar a tu alumno de alguna manera.
Y luego tienes que pensar que es un proyecto de bastante envergadura que primero no puedes realizar tú sola, ni tampoco tiene sentido. Tienes que buscar compañeros que tengan ganas de embarcarse en esto y de tirarse a la piscina, vosotros y Ana y Javier. Claro, nos hemos tirado todos a la piscina. Vamos a ir acabando porque se nos agota el tiempo y hay que indicar que, bueno, próximamente publicaremos, además de en el canal del Sumas, va a estar toda esta información en el repositorio institucional de la USAL, de la Universidad de Salamanca. No me olvido de agradecer, ¿de acuerdo?, a mis compañeros, a todo el equipo que tenemos, desde los que estamos por aquí, a Ana y Javier, que no se nos olviden, que están ahí trabajando en la sombra, y la oportunidad, ¿no?, personalmente, de poder colaborar en este proyecto bueno, tan enriquecedor, como decía Miguel en un inicio. Nada, decir que agradecer también a los alumnos por su entrega, por su, bueno, al final por su participación y creatividad, a los alumnos de este año, del 24-25 de Empresa Audiovisual. ¿Nos despedimos? Sí, bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Encantada, muchas gracias. Nos vemos pronto, que seguro que sale algún proyecto más. Exacto.